Y bienvenidos una vez más a otra edición de Modesir Podcast. Hoy les tenemos varios temas muy interesantes que probablemente no oigas en ningún otro lado, como la nueva herramienta de OpenAI para generar imágenes. Tenemos también una startup europea que está revolucionando el Vibe coding o código con AI. Y vamos a hablar de las controversias en torno a la compañía china y al modelo chino DeepSeek y cómo lo entrenaron, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando de todo esto. En esta semana OpenAI tiró la nueva edición de DALL-E para generar imágenes. Está muy estelar. Por mi parte, yo cancelé automáticamente mi suscripción de Midjourney y de Crea.ai, que también es para crear imágenes, videos, etcétera, porque de ahora en adelante voy a usar OpenAI, o sea, DALL-E o el modelo, como se llame, para crear mis imágenes y voy a usar Sora para entonces crear los videos. Voy a integrarlo en mi nuevo workflow ahora, porque realmente está muy espectacular. Sí, realmente el cambio fue brutal. Ahora DALL-E 3 está totalmente integrado al ChatGPT. Esto quiere decir que puedes describir lo que quieras, pero si no queda perfecto, puedes seguir dándole instrucciones y para ajustar los detalles de la imagen. Puedes decirle algo como que la persona de la imagen esté sonriendo y cambia el fondo, no sé, lo que quieras y perfectamente lo va a cambiar. Sí, eso es una de las cosas impresionantes de ese modelo, es que mantiene el contexto. O sea, tú empiezas con una imagen y le puedes decir, bueno, cámbiale el fondo o toma esta foto de referencia o introdúceme a esta persona en la foto. Es increíble. Eso no lo hace Midjourney. O sea, Midjourney, la calidad visual creo que todavía es superior. La calidad visual y creativa que tiene Midjourney todavía creo que es superior. Pero las facilidades de DeepSeek de mantener de DeepSeek, de Sí, DALL-E OpenAI 3. de OpenAI, no sé si realmente se llama DALL-E 3, eso no me queda muy claro. Pero bueno, DALL-E 3. Las facilidades de mantener el contexto es increíble. Y otra de las cosas por las que me gusta más que Midjourney es que puede escribir textos realmente sobre las imágenes. Texto legible y con sentido, no jeroglífico como hace el resto de los modelos. Esto en realidad ahora introduce, o sea, es un cambio de juego, sobre todo para los diseñadores, creadores de contenido, los marketers, en fin. Ya no es solo generar imágenes, ahora puedes interactuar con ellas, crear la imagen y, bueno, ajustar y personalizar lo que desees. Literalmente una mejora súper. Increíble, sí. Incluso le puedes pedir que te haga un infográfico, que todos sabemos lo difícil de hacer, que es hacer un infográfico. Es combinar imágenes que tengan sentido con el tema, con textos también, normalmente cortos, que conveyen, ¿cuál es la palabra en español? Que trasladen la idea de lo que quieres transmitir en el infográfico en un texto corto, porque es un infográfico normalmente, y es capaz de hacerlo. Increíble. Exacto, ¿no? Incluso desde el punto de vista de diseño de interfaz para web o cualquier tipo de aplicación, puedes pedirle y incluso después que la tienes hecha, puedes irle incrementando otro tipo de mejoras que quieras porque en definitiva tienes la libertad de probar diferentes versiones con diferentes estilos y incluso después generar el código sobre la imagen que tienes. Definitivamente un Sí, 10 de 10. sí, le puedes mandar una imagen de un wireframe y él te genera el HTML, por ejemplo. O una imagen que él mismo generó, genérame un screen para un formulario y él te genera el formulario. Incluso yo lo probé, le dije, genérame un screen con estas características y después le dije, bueno, cámbiame el estilo de diseño a Art Deco. Y me lo cambió con los colores, con los bordes geométricos, con los botones redondos, con el font de Art Deco, o sea, del estilo Art Deco. Todo eso lo cambió. La capacidad de eliminar, o sea, de editar sobre la marcha, elimina un factor que siempre en algún punto tenemos todo, ¿no? Que es ese bloqueo creativo. Mm, Muchos lo sienten al conseguir exactamente, o sienten este bloqueo al conseguir exactamente digamos, la idea que tienen, pero llevarla a la realidad a veces te frustra, ¿no? mm, Y ya con mm. esto, bueno, pues nada, eso es totalmente eso, porque tienes la libertad de expresar lo que quieres, él te lo genera y después continuar mejorándolo hasta Sí, obtener, bueno, tu idea. Y esta es la sí. interesante. Eh, Definitivamente. Es como tener un diseñador gráfico a tu disposición ahí que te hace las cosas casi instantáneas. Casi instantánea porque eso es una de las cosas que también yo no me gusta mucho,
que se demora un poco en generar las imágenes, pero también nos estamos quejando a un nivel increíblemente alto porque eso hace una semana que no estaba. Exacto, pero tienes que validar entonces, bueno, tener un balance. Estás teniendo una herramienta que te da la posibilidad de iterar sobre ella, de llegar, o sea, irla ajustando sobre la marcha. Bueno, pues entonces tienes que sufrir un poquito la parte de la demora que sí realmente es notable. O sea, cuando vas a generar, digamos, yo lo probé esta semana precisamente generando una ventanita con dos inputs y un que la hizo extremadamente perfecta, lista para usarla y realmente se demoró. Sí, se demoró un poquito. Bueno, Sí, sí, se demora mucho más que Midjourney, pero la calidad del output es indiscutiblemente mucho mayor, mucho mayor. definitivamente sí. Bueno, hay dos aspectos que quiero tocar. Es uno, ¿qué significa para las otras compañías que tienen el mismo negocio como Midjourney, Luma, Crea? Hay otros modelos asiáticos como, o asiáticos, no sé si son de China o de dónde son. Flux es uno de ellos. ¿Qué significa para esos negocios? Y lo otro, ¿qué significa para los diseñadores gráficos? Desde mi punto de vista, no tengo idea exactamente qué va a suceder. Me imagino que ahora, como se dice, se pongan las pilas y actualicen sus modelos, porque hasta ahora estaban liderando el mercado. Mm, No había, o sí habían herramientas, pero ninguna comparada con las herramientas que ya básicamente son los clásicos. Estas son las que hay y listo. sí. Me imagino que ahora se dediquen a actualizar el modelo, pues porque definitivamente con esta mejora, definitivamente están en el juego, ¿no? En el caso de los diseñadores, Mm, pues sí. En el caso de los diseñadores, esto es una herramienta importantísima porque pueden esa parte de ir, guardar la conversación y de ir mejorando la imagen a medida que, o sea, conversando con el chat, pues eso no lo teníamos y eso al final va a ser el parteaguas de todo esto, ¿no? sí. Como tú dices, las otras compañías, los otros modelos tienen que ponerse las pilas ahora, pues si no se van a quedar en la carretera mirando. Y OpenAI los va a mirar por el retrovisor. Eso es lo que va a pasar. Sí. En mi opinión, en mi opinión. Porque también es otro aspecto de las compañías. Por ejemplo, Midjourney hace meses que no saca un modelo nuevo. Que yo sepa. Hace meses que no saca un modelo nuevo, ellos sacan otro feature, pero hace meses que no sacan un modelo nuevo. Y al principio ellos sacaban un modelo nuevo cada 3, 4 meses, pero hace meses que no sacan un modelo nuevo. O sea que no hay ningún improvement. La gente estaba pidiendo cosas como, ok, yo quiero que el mismo carácter salga, quiero poner este carácter en la foto. Hay otros modelos que lo hacen. Por ejemplo, Flux con Crea, tú puedes entrenar un modelo, ponerle varias fotos, por ejemplo, de un modelo, y tú le dices, bueno, esto es un estilo, úsame este estilo para generar esto, y si es un carácter, si es una persona o un dibujo animado, un modelo, o sea, sabe cómo poner ese modelo en el output. Pero eso Midjourney no lo podía hacer, por ejemplo. Y Midjourney es una de las compañías que más está ganando dinero con esto. Y la nueva herramienta de OpenAI sí lo hace. O sea, tú puedes empezar un prompt y si de la imagen resultante, si le cambias y tienes un modelo, una persona, etcétera, en la foto y le dices, ahora cámbiame, dame otro ángulo, es casi el mismo modelo. Eso lo hace automáticamente, que es Ahora, también muy interesante. una cosa que me llamó mucho la atención y que mencionaste hace un momento es cómo genera los textos. Yo, o sea, he tenido la experiencia de probar otros sistemas, o sea, otras inteligencia artificial de generación de imagen y definitivamente los textos me han frustrado mucho porque no tengo ni siquiera cerca lo que tengo en mente, o sea, lo que le estoy pidiendo. Mm. En el caso de DALI sí me lo hizo tal cual. Le hice varias pruebas de diferentes tipos y definitivamente el texto perfectamente sin nada. Es un carácter que se escribió con un font cualquiera. No, no es que esto que estamos acostumbrados que no sabe si es no sé, Jeroglífico, un jeroglífico. jeroglífico, Un jeroglífico, básicamente. Sí, sí, jeroglífico. sí. Y eso significa también que ellos están escuchando a sus usuarios, porque por ejemplo yo conozco mucha gente que tiene la versión gratis de ChatGPT y me dice, no, yo quería generar una invitación para un cumpleaños, yo quería generar Ujú. una invitación para fulano que no sé qué. Y por supuesto, una invitación tiene que tener texto, tiene que tener la fecha, no sé, el nombre por lo menos de la gente. Y todo el mundo estaba frustrado, los textos no salen bien, los textos no salen bien. Yo le decía, bueno, es que el modelo no sabe escribir, el modelo sabe Eh, pintar, pero el modelo no sabe escribir. Bueno, este modelo sí sabe escribir Y lo hace muy bien. y lo hace extremadamente bien. Ahora, del otro aspecto que tú estabas hablando de los diseñadores, y me parece muy importante señalar que para los diseñadores gráficos es una herramienta que le va a permitir ser muy productivos a largo plazo
Porque si los oyentes saben algo de diseño gráfico, crear un infográfico lleva horas. Y si lo vas a hacer vectorial, o sea que con todas las de la ley, en un programa de diseño vectorial, lleva horas, horas. Y para que llegues al primer resultado que tú veas más o menos cómo va quedando, te vas a demorar horas. Ahora tú puedes generar una idea que puedes trabajar sobre esa idea. que No puedes es que continuar. cojas el output directo, raw de OpenAI directo y se lo mandes a tu cliente. No, no. Para generar ideas, eso va a ser increíble. Va a agilizar el proceso de los diseñadores gráficos, pero mucho. Definitivamente. Es un cambio que se va a notar, que se va a notar. Esperemos que los demás también continúen. Ahora, la gente va a decir, por ejemplo, los clientes de los diseñadores gráficos van a decir, bueno, ¿para qué me hace falta un diseñador gráfico ahora? Si con lo que me da ChatGPT me alcanza para hacer un infográfico para mi cuenta de Instagram, por ejemplo, o para mi cuenta de LinkedIn. Si genero un infográfico con un prompt, ¿para qué me hace falta un diseñador gráfico? No, que estábamos hablando de que la gente, los potenciales clientes, los diseñadores gráficos, ahora con OpenAI van a decir, bueno, si OpenAI me diseña un infográfico, ¿para qué me hace falta un diseñador gráfico? Bien, en ese aspecto volvemos a caer en lo que hablamos en el episodio anterior. El tema no está en tener la herramienta. El tema Mm, está en saber cómo conversar con esa herramienta. Y ahí es donde vienen. Las herramientas existen, son extremadamente buenas, pero si tú no sabes cómo interactuar con ella, tampoco vas a obtener los resultados. Ahora viene la otra parte, el diseñador gráfico, personas que se dedican a crear contenido, en fin, todo este tipo de cosas afines tienen que actualizarse, definitivamente tienen que actualizarse. Van a ser más productivos y obviamente van a continuar las cosas de igual modo, lo único que facilitándoselo mediante estas herramientas, pero no creo que, a ver, sí es probable que alguien sepa cómo sacarle el provecho a esto, o sea, alguien de los que generan este contenido, no necesariamente digamos que tienen que contratar ahora a un diseñador gráfico. mm, Probablemente algunas de esas personas sí logren, o empresas sí logren sacarle el máximo provecho a esto y, bueno, no necesariamente tener que contratar diseñadores o creadores de contenido de algún tipo, pero en su inmensa mayoría definitivamente van a continuar contratando sí, profesionales que se hayan actualizado y que sepan usar estas herramientas. sí, Son los que en sí, sí. conclusión le van a sacar provecho. Sí. Y ahora que estamos hablando de esto, creo que un diferenciador de ese aspecto va a ser la calidad. Cuando tú contrates un diseñador gráfico, aunque use AI, que lo van a usar porque lo tienen que usar porque van a ser mucho más productivos, realmente lo van a usar. La calidad del output de ese diseñador gráfico con AI va a ser mucho mejor. Va a estar en brand con tu brand guideline, va a estar en tu... un diseñador gráfico tiene en cuenta otros aspectos que no lo tiene en cuenta alguien que solamente tire un prompt, hazme un infográfico en el chat de OpenAI y OpenAI le hace un infográfico. La Ahí está calidad va a la ser superior. diferencia. Ahí es donde está la diferencia. Ya lo hablábamos antes. Todo radica en cómo tú converses con la inteligencia artificial. Tú, si le pides, o sea, si tú haces una pregunta regular, puede ser que obtengas resultados que no te esperabas, incluso muy buenos, porque definitivamente son resultados muy buenos. Pero si tú sabes qué es lo que quieres, o sea, tienes detrás conceptos pues obviamente los resultados van a ser muy diferentes. Está lo que hemos conversado en otros momentos. O sea, ¿cómo lo haces tú? Mm, Porque yo le pregunto lo mismo y obtengo resultados diferentes. Obviamente, mm, uno tiene en cuenta ciertas cosas que son a veces cuestiones técnicas, una serie de cosas que la mayor parte de las personas que no dominan ciertas áreas no la hacen de ese modo. Yo, sí. en mi experiencia, por ejemplo, y no necesariamente con imágenes, o sea, a la hora de pedirle contenido optimizado para posicionarse en los motores de búsqueda, tengo en cuenta una serie de cosas que una persona regular que me ha dicho, o uso la misma herramienta que tú, pero mi contenido no posiciona. Y es Mm, que a la hora de darle las instrucciones a la inteligencia artificial, uno debe tener una serie en cuenta una serie de cosas que una persona sin el conocimiento obviamente no se las pide. Y los resultados, nada que ver. sí, sí, sí. Así que los diseñadores de gráficos que están allá afuera no se preocupen, empiecen a utilizar el AI en su workflow, empiecen a familiarizarse en cómo prontearlos bien para que use los colores del brand, use el lenguaje del brand, etcétera, etcétera, que eso no lo sabe hacer todo el mundo, aunque todo el mundo puede ahora actualmente todo el mundo puede generar un infográfico, pero los diseñadores gráficos todavía tienen el skill y el conocimiento de cómo generar
outputs con calidad, que eso que creo que siempre va a ser necesario. Definitivamente. Sí. Y bueno, vamos a seguir usando el generador de OpenAI porque realmente está muy, muy estelar. Bueno, en el capítulo anterior también hablamos de DeepSeek, el modelo chino, por decirlo de alguna manera. Hoy, este capítulo creo que quiero hablar también de la controversia, porque lo tocamos un poquito el capítulo anterior, pero es la controversia de si realmente fue tan barato entrenar el modelo de Dixie. Bueno, eso ahora es un tema bastante candente, porque DeepSeek ha sido acusado de entrenar su modelo utilizando datos no autorizados, Ujú, posiblemente de OpenAI. Esto significa que pudieron haber extraído conocimiento indirectamente del modelo OpenAI para entrenar el suyo. ujú. Y aunque no hay pruebas concluyentes, muchos expertos sugieren que la calidad de DeepSeek es sospechosamente parecida a GPT-4, lo que ha levantado las alarmas sobre la posible violación de la propiedad intelectual y demás. Sí, que eso es un tema un poco escabroso. Vamos a ver cómo nos metemos ahí porque está complicado. O sea, Sí, lo que se dice es que la compañía de DeepSeek utilizó el output de OpenAI, o sea, le pusieron prompts a OpenAI y usaron ese output para entrenar DeepSeek, que es lo contrario, o sea, eso se llama entrenamiento sintético que OpenAI también lo está haciendo. O sea, hay modelos que generan training data para los nuevos modelos pero realmente en los términos de servicio de OpenAI no, yo creo que no está, que tú puedes utilizar el output de OpenAI para entrenar otros modelos, porque se están metiendo la puñalada ellos mismos. exactamente. Esto en realidad es un poco grave, ¿no? Y aquí el problema es doble. Por un lado, si efectivamente utilizó datos no autorizados, estaríamos hablando de una violación directa de los derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, esto podría significar que se está beneficiándose del trabajo de OpenAI sin haber pasado por un proceso legal y ético Ujú. correspondiente. O sea, en definitiva, se están beneficiando del trabajo del otro. Y igual, no tengo la certeza de esto, pero me imagino que ellos eso no lo tienen autorizado, digamos, ¿no? Que alguien No, pueda beneficiarse de su trabajo. claro, claro, sin pagar, no. Exacto. Sin pagar, no. Si tú quieres llegar a un contrato y me pagas, no sé, no sé, 50 millones para usar el output para entrenar tu modelo, son otros 20 pesos o son otros Exacto. 10 millones de pesos. A que lo uses directamente, tengas 10 gente o un algoritmo, porque lo pueden hacer con el API, Ujú. ejecutando el chat de OpenAI y usando todo el training data ese para entrenar su Para modelo. entrenar su modelo. Otra cosa también que está saliendo ahora a colación, que no está tampoco confirmado, es cómo ellos llegaron a la cantidad esa de los 5 millones, 5.6 millones de Cinco dólares, puntos. 5.6 millones de dólares para entrenar el modelo. Mi opinión es, como es una compañía comunista que tiene sus características de cómo trabajan, hay cosas que no se cuentan cuando van a calcular. En primera, los modelos financieros, esa gente son alérgicos a los modelos financieros. O sea, probablemente no hay cosas como entrenar al personal, los gastos de energía, los gastos por ejemplo, de real estate, donde están las oficinas, los gastos de los servers, mantenimiento de los servers, limpieza, exactamente. Hay muchas de esas cosas que en un modelo financiero comunista, eso no se tiene en cuenta porque la gente trabaja y eso no se tiene en cuenta. En los modelos capitalistas, como el que usa OpenAI, sí se tiene en cuenta cada centavito porque ahí está el controlling detrás de ti que te dice, oye, está gastando en esto, está gastando en esto otro. Y ahí en esos modelos, los modelos financieros lo hacen la gente de controlling normalmente. Y ahí se calcula cada centavo. Por eso esos 5.6 millones de dólares creo que están un poco, que no fue completamente lo que ellos gastaron para entrenarse. Sí, pero de todos modos la diferencia, o sea, esto está generando escepticismo porque la diferencia es muy grande. O sea, por ejemplo, para ponerlo un poco en perspectiva, entrenar el GPT-3 costó decenas de millones de dólares. Y el GPT-4 se estima aproximadamente que costó unos 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que DeepSeek, un modelo que promete resultados similares a GPT-4, solo haya costado 5.6 millones? Mm, Definitivamente mm.
hay algo raro detrás de todo esto, ¿no? O sea, también en el white paper ellos señalan una serie de tecnologías y optimizaciones que ellos usaron que son válidas, que existían antes, ellos lo que las implementaron, y por eso pudieron reducir el tiempo y el costo virtualmente del entrenamiento. También se dice que ellos tuvieron acceso a más tarjetas de Nvidia de las que dicen en el white paper. Lo que pasa es que el white paper es un paper y el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Yo no tengo, como dije ahorita, la certeza, pero definitivamente aquí hay algo turbio Sí, y probablemente sí usaron la destilación del modelo de OpenAI. claro, Mi porque opinión personal, no tengo, pero es mucha sí, la diferencia en cuanto al costo. no tengo cómo probarlo e incluso OpenAI creo que deberían, seguro, estoy seguro que están trabajando en cómo probarlo y si no lo han probado hasta ahora, es que es muy difícil probar si usaste mi output Exacto. para entrenar el modelo. Y si usaron el output de OpenAI, por supuesto que se ahorraron mucho en el training, no tienen que clasificar el data, no tienen que organizar el data, toda la parte de data analysis que va primero para preparar el training data. Si utilizaron el output de OpenAI, se lo saltaron. Y por supuesto que es mucho más barato, porque eso también es un costo. Tú tienes que tener la gente que te prepare el data, que te lo clasifique, que mire que esté limpio, que esté normalizado, etcétera, etcétera. No es, a lo mejor la gente piensa que es soltar un scroller y scrollar todo el internet y con eso Sí, entrenar eso. No, 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 para no, no, nada. no, no, no. O sea, tienes que ponerle accesible para el mecanismo de entrenamiento tenga acceso a. Actualmente se está investigando si DeepSeek efectivamente violó los términos de uso de OpenAI para acceder y extraer datos de su modelo. Si esto resulta cierto, no estaríamos hablando de una violación grave que podría terminar en una demanda millonaria. Y no tengamos duda de eso. Si se demuestra lo que era algo que decías hace un momento, es muy probable que demostrar esto esté siendo bien difícil, por lo que todavía no hemos hablado, o sea, no se ha escuchado hablar de algún tipo, solo se habla de indicios de que Mm, puede ser de que ellos hayan usado el modelo, o sea, los modelos de OpenAI sí. para entrenar el suyo. Y también está la opinión pública, porque cuando salió DeepSeek, las acciones de las empresas de tecnología de Estados Unidos se cayeron para el piso. Se cayeron para el piso porque la dicotomía era muy grande, cómo esta gente gasta menos dinero en entrenar un modelo que OpenAI, que es la punta de lanza de esta tecnología, como puede ser. Claro, porque el mercado reacciona a las noticias, ¿no? Por supuesto, como siempre, el mercado reacciona a las noticias. Exacto. Y después entonces analiza, pero lo primero que hace es reaccionar a las noticias. Los primeros titulares era DeepSeek costó menos que OpenAI y hace lo mismo. Y se basaban en que hace lo mismo en los benchmarks. Pero los benchmarks que yo vi fueron los grafiquitos que estaban en el sitio de DeepSeek. Y como digo siempre, el papel aguanta todo lo que le pongo. Aguanta todo lo que le pongan. Hay otro punto que está sobre la mesa y es bastante alarmante, que es los indicios de que DeepSeek está enviando información sensible de los modelos a China. Esto plantea preocupaciones de seguridad nacional, especialmente considerando que la inteligencia artificial ahora es la herramienta clave para la innovación tecnológica y la defensa. Mm, El hecho de que algo que tampoco tengo la prueba, pero que tampoco dudo, dado algo que conversamos ya acá, creo que fue en el episodio anterior, que hablamos de que era la vinculación, o sea, la regulación de toda esta tecnología por el gobierno chino. O sea, sí, están involucrados totalmente y esta controversia ha existido con todas las tecnologías que han salido de China. todas las tecnologías que han salido de China Las y redes no, y sociales como TikTok, por ejemplo, en algún punto se habló también, de hecho todavía está sobre la mesa eso, de que muy probable la data que recolectaba pues estuviese parando en manos del gobierno chino. sí. Ahora está en este caso de DeepSeek y en realidad no me tomaría por sorpresa que así fuera. No, para nada, para nada. Aparte que se demostró, yo vi un video recientemente de un especialista en redes que instaló la aplicación de DeepSeek en un teléfono. El teléfono lo único que tenía era esa aplicación y él tenía en su router, un router para investigación de network, decía, mira, aquí van los paquetes directo para el IP chino. Exactamente. Ahora, todo esto también trae un riesgo, digamos, geopolítico, ¿no? Porque Mm, están dos potencias una vez más enfrentadas por otro tipo. O sea, hace poco se veía el tema, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, un tema de aranceles y de mm, una serie de cosas. Ahora también en este tipo de tecnología. Y esta situación no solo afecta a las compañías involucradas en esto, en este caso OpenAI
DeepSeek, sino también que implica un tema de geopolítica bastante enorme, ¿no? Si DeepSeek sigue operando bajo estas condiciones, podríamos ver una escalada entre las tensiones de Estados Unidos y China en cuanto a quién domina la IA. Lo estamos viendo en los productos, básicamente, lo estamos viendo, productos de todo tipo, productos tangibles, ¿no? Lo estamos, sobre todo en la importación hacia Estados Unidos. Mm, Lo estamos viendo en todo esto de la carrera espacial, o sea, mm. yo lanzo un cohete con un satélite o con 200 satélites, pues China intenta hacer lo mismo y están en Mm. ese punto. Y ahora lo estamos viendo sobre la tecnología también. Y esto es un poco preocupante. Sí, es definitivamente un factor. Pero también creo que el mercado es bastante conocedor de esa temática, porque, por ejemplo, no creo que haya mucha... Eso lo tuvimos antes con Huawei, con los aparatos de telecomunicaciones de Huawei, que se descubrió que tenían un backdoor y estaban mandando información de las telecomunicaciones, pues estaban llamando a casa como AT&T, estaban mandando información de las redes de telecomunicaciones de un país. Porque no es el Exacto. router que tú compras para la casa, no. Huawei vende también las antenas, los routers, todo el equipamiento para la compañía de telecomunicación. Y tenían sus backdoors. O sea, y tener un backdoor en tu network de comunicación quiere decir que otra gente lo puede controlar. Y eso es un problema de seguridad nacional, obviamente, obviamente. Yo no estoy 100% seguro, pero creo que toda la infraestructura de telefonía móvil en Cuba está sobre esa plataforma. O sea, Claro, usan esa porque, plataforma. sí, claro, porque en primera porque es barato, o probablemente se los regalan. No sabría decirte. Probablemente se los regalan, sabes que Cuba no paga nada. Probablemente se los regalan. Y a los cubanos le importa, a los dirigentes cubanos le importa tres pepinos que la información vaya para China, ¿entiendes? Sí, No es un no, problema de seguridad nacional. Para ellos no es un problema de seguridad para nacional. ellos no. Para ellos no. Para el resto del mundo, ningún país democrático quiere que otro país esté espiando o tenga control, en el peor de los casos, de su sistema de comunicaciones. Eso es. Bueno, nos fuimos por una tangente un poco escabrosa. Sí. No obstante a todo eso, DeepSeek, o sea, el modelo es open source. La gente lo puede bajar, lo puede incorporar en su workflow. Y ese modelo sí está investigado y sí no manda datos a China ni nada. Se puede usar como un modelo local, como un Llama de Facebook. Se puede incorporar. Es un modelo más en el workflow, o sea, se puede incorporar. En ese sentido, sí. En ese sentido se puede usar porque es open source, el código está ahí, lo puedes descargar, lo puedes usar. La gente ha escrutinado bien ese modelo y se podría decir que es safe, que es seguro usarlo en ese contexto. O sea, si lo estás corriendo en tu infraestructura. Implicaría, eso sería la menor parte del uso que implicaría tener la tecnología correcta para que corra ese modelo, digamos, de una forma local. Sí. O en un third party, o lo usas como tercero, por ejemplo, Cursor. Cursor tú puedes usar DeepSeek como tu modelo para programar. Tú lo puedes escoger, sí, yo quiero usar DeepSeek. Y ellos corren el modelo open source. Hasta donde yo me imagino, y creo que lo hagan así, corren el modelo open source de DeepSeek en sus servidores, o sea, en su infraestructura. Y hay muchos servicios de terceros que te dejan usar el modelo. O sea, tú quieres usar OpenAI o quieres usar Cloud o quieres usar Llama, te permiten cambiar el modelo. Sería otro punto, ahí sí estaríamos hablando y 100% seguro, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa porque realmente es muy potente, no se le puede quitar haya Claro, sido entrenado con la tecnología de otro, no es, importa, esa parte ética se la dejamos a ellos. En conclusiones, sí es muy poderoso. sí, es un modelo de pensamiento, o sea que no es que responde automáticamente, no es que completa la oración que tú le pongas, sino es que primero interioriza y piensa la respuesta que va a dar y después entonces te completa, o sea, te da el output, que es el frontier, como le dicen los modelos frontera de actualmente, son esos modelos que piensan antes que estar ejecutándolo. Bueno, yo creo que con eso agotamos el DeepSeek. Bueno, una buena noticia que en estos últimos días del AI es que hay una compañía europea, Sí, recordemos que Europa, nosotros tenemos, bueno, tenemos SAP, teníamos Skype, teníamos Nokia, que también pasó a la prehistoria, y ahora tenemos Spotify,
que es una de las más grandes de tecnología europea. Más o menos de las conocidas. Hay otras cosas muy grandes como Siemens, que también en su momento hacía teléfonos móviles, pero eso nadie se acuerda probablemente. Pero Eran Siemens muy también buenos. está... Sí, los Siemens eran muy buenos. Y ahora hacen cosas para Enterprise, cosas para la industria grande, hacen maquinarias para fábricas, hacen robots, etcétera, etcétera. O sea, Siemens es una empresa también grandísima, pero no está no es un negocio glamoroso que la gente se acuerde, no. Ahora, En- en estos momentos está saliendo ahora una startup europea que se llama Lovell, que hablamos también un poco en el capítulo anterior, que te permite programar un sitio web, una aplicación web con tecnología web, llegar de concepto a prototipo o MVP muy rápidamente. Definitivamente es un avance, sobre todo para los que nos dedicamos al tema este de la programación y del código. Es un sistema que usa una inteligencia artificial asistida que va guiando al usuario en la creación de aplicaciones personalizadas. Digamos, desde automatizar un proceso hasta diseñar una interfaz, lo que permite que cualquiera pueda desarrollar mínimo tiempo soluciones digitales sin grandes conocimientos técnicos. Incluso que te enseña. O por ejemplo, cuando yo lo usé en su momento, ahora estoy usando más Cursor, o no estoy usando Lovell, estoy usando Cursor. Tiene integración con varias APIs. O sea, yo le decía, bueno, intégrame esto con el API de OpenAI. Aquí está mi key. Le ponía el key en el prompt y él hacía la integración con el API de OpenAI y funciona. Funciona. Y lo mismo con la integración por defecto que tienen de un serverless backend, que es Supabase. Pues él te hace y te dice, bueno, tienes que ir a Supabase y que tienes que configurar esto, tienes que configurarle esta otra parte para que funcione. Y tiene acceso a los logs de Supabase y tiene acceso a todo. O sea, es como si tuvieras un programador al lado tuyo. Un programador, digamos, no senior, pero a mi entender es un programador normal, medio, que sabe cómo hacer cosas, sabe cómo hacer cosas. Incluso si no sabe cómo hacer y tú quieres usar una tecnología determinada, pues tú le dices, mira, aquí está la documentación, le pasas el URL de la documentación y él va, busca la documentación y usa esa tecnología. En definitiva, el crecimiento que hemos visto en los últimos meses de esta empresa se debe porque resuelve precisamente dos problemas fundamentales que enfrentan muchas empresas, ¿no? Y es la falta de acceso a desarrolladores y la barrera técnica que muchas empresas enfrentan para digitalizarse. O sea, acá al tener la manera de resolver estos dos problemas, pues obviamente implica en el crecimiento propio de esta tecnología. Sí, y hablando de crecimiento de esa empresa está haciendo millones recurrentes a la semana. O sea, a la semana. Sí, sí. A la semana están generando millones de dólares. Es que cuando lo ves está como democratizando el acceso a la innovación. Ya no Ujú. necesitas un equipo de desarrolladores para construir algo significativo. Esto podría, digamos, cambiar radicalmente la forma en que las empresas adoptan la tecnología y escalan sus operaciones. Sí. Por ejemplo, hace un año, no vamos a ir muy lejos, hace un año, si había un emprendedor y tenía una idea, lo más factible era búscate un socio, que era el technical founder, o sea, alguien que supiera de tecnología. Digamos que, vamos a poner el ejemplo, a ilustrarlo mejor. El que tenía la idea era un tipo de negocio que tiene un MBA que sabe de negocio, supongamos, sabe de negocio, y tiene una idea para resolver un problema en el mercado. Esa idea es un producto digital, o sea, un sitio web, un servicio digital, etcétera, etcétera. Ese MBA solo no puede ejecutar en esa idea. Hasta hace un año le hacía falta un technical founder, o sea, alguien que supiera programar y supiera de tecnología para ejecutar esa idea y sacar esa idea al mercado. Si ese fundador tuviera un poquito más de recursos o se acopla con un venture capital y le dan un poco más de recursos, le dan una ronda de financiamiento o la primera ronda de amigos e idiotas, fools and friends, es como se llama la primera ronda, la gente que confía en ti y te da el dinero para que tú saques el proyecto adelante. Aparte de technical founder, si no tenías un technical founder, te hace falta entonces un equipo que va a tener un Scrum Master, va a tener un programador senior, va a tener dos juniors y va a tener una serie de procesos que es difícil de controlar. O sea, es difícil de manejar porque es un team. Una de las cosas que hablabas, por ejemplo, ahora mismo de estos fondos necesarios para arrancar cualquier proyecto, generalmente se invertían en precisamente armar este equipo de personas especializadas para poder arrancar.
Ujú, Tecnologías como estas resuelven eso. Casualmente esta semana estaba escuchando un podcast de una persona que dice, yo ya, o sea, tiene sus empresas y dice, yo ya no contrato desarrolladores. O ujú, sea, él necesita, obviamente, dice que dentro de su equipo sí continúa con, digamos, un desarrollador senior, porque es una persona que ha estado involucrada en procesos de desarrollo de software y conoce todo el proceso como debe ser, pero ya no necesita el equipo. O sea, todo lo genera con tecnologías como esta, que en definitivamente le ahorran muchísimo y los resultados se notan. sí. Y cuando tú hablas de los developers seniors y que llevan mucho tiempo en el proyecto, o sea, en la empresa, eso también quiere decir que conocen el negocio. No solo Además, que pueden programar, sino que conocen un negocio, que eso para encontrar y mantener el market fit es muy importante, porque un programador puede ser muy bueno y te puede programar cualquier cosa. Puede ser un 10X programador, como se dice, ex developer, que produce que el output de ese programador y la calidad es 10 veces mayor del programador promedio. Eso es lo que quiere decir un programador 10X o un developer 10X, que los hay, que los hay. Y si tienen un conocimiento del negocio, es mucho mejor, porque entonces sabe exactamente el impacto de lo que están haciendo, cuál es el impacto que va a tener en el negocio y cuál es el impacto que va a tener en los clientes de ese negocio. O sea que es mucho más fácil comunicarse, porque entonces la comunicación no es a nivel técnico. Con ese programador, la comunicación no es a nivel técnico, tienes que usar esta base de datos, tienes que usar esto, tienes que hacer este pattern, esta arquitectura. No, la comunicación es a nivel de business, o sea, es a nivel de negocio. Como él lo haga, va a estar bien porque va a resolver el problema del negocio en ese momento. O sea, y la comunicación es, para mi entender, es mucho más sencilla. aquí lo que pasa con este tipo de desarrolladores cuando tienes experiencia, puedes ser muy bueno escribiendo código, puedes tener una lógica avanzada y, digamos, buscar soluciones muy rápidas, pero si no estás involucrado o no has estado involucrado en el ciclo de vida de un software, o sea, del desarrollo, en la parte de desarrollo de un software, en definitiva el ciclo de vida, Ujú, si no has tenido, digamos, manejar esa presión que tienes cuando te estás desarrollando un software, pues entonces obviamente te falta experiencia. Puedes ser muy bueno escribiendo códigos y este tipo de herramientas entonces soluciona esa parte. O sea, necesitas solamente a alguien que sea capaz o sea, de diseñar todo el proceso, más la parte técnica se ocupa la herramienta. ujú, Y eso ujú. definitivamente introduce un cambio importante, sobre todo para el desarrollo, en definitiva, de las empresas, ¿no? Sí. Porque al tener acceso a tecnología de este tipo, pues pueden implementar. De hecho, esta persona decía algo interesante, ¿no? De hecho, nosotros incluso lo habíamos conversado ya, que él espera que en el transcurso del 2025, a finales quizás, se comiencen a ver las empresas billonarias de una sola persona. Ujú. Y es gracias a todo este tipo de tecnología que están desarrollándose. Sí, sí, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir y tenemos algunos ejemplos que los hablamos en el programa anterior. El curso tiene 10, 15 gente y hacen millones. Por supuesto, si siguen haciendo Exacto. millones, van a llegar a un millón dentro de muy poco. Dentro de muy Y poco. cuando estas herramientas, por ejemplo, estamos hablando de DALL-E 3 antes, casi no te hace falta un diseñador gráfico para el marketing y las cosas de marketing. No te hace falta un programador al principio. Actualmente puedo decir con un 90% de seguridad que para sacar un MVP, o sea, un Minimum Viable Product al mercado y probar si tu solución realmente se ajusta a las necesidades del mercado y tienes una audiencia que va a pagar por eso, no te hace falta contratar virtualmente a nadie. En lo absoluto, en lo absoluto. Y cada día estamos viendo con el avance este, cada día estamos viendo cómo surgen nuevas herramientas, o sea que cada vez va a ser mucho más accesible todo este tipo de tecnología. Que en Sí. conclusión, si tienes la habilidad de saberla, por eso insistimos mucho en adaptarse a los nuevos tiempos, en sentirnos que estamos viviendo una etapa dentro de, digamos, de la humanidad, se puede decir básicamente, porque dentro de la humanidad, una etapa privilegiada, o al menos yo lo siento así. O sea, Sí, tener la posibilidad de estar vivo en un momento como este realmente se siente muy bien porque estamos en presencia de un cambio que no se había visto en la humanidad antes. radical, es un cambio radical. O sea, lo,
la gente lo está mirando de dos formas diferentes. Una son la gente que mira con el vaso, la mitad del vaso lleno, como la miramos nosotros. Estamos en un momento, como tú mismo acabas de decir, estamos en un momento privilegiado de la historia de la humanidad, que tenemos acceso a herramientas increíbles que el año pasado no pensábamos que están. No, no estás hablando de una década pasada. No, no, no. El año pasado no pensábamos que íbamos a tener estas herramientas. Hay gente que lo ve con la mitad del vaso lleno, como lo vemos nosotros, y hay gente que lo ve con la mitad del vaso vacío, que entonces, bueno, cuánta gente se van a quedar sin trabajo, que la gente entonces se va a ir al paro y no va a generar más impuestos y los gobiernos van a colapsar, etcétera, etcétera. Todos esos escenarios que hemos eh, oído alguna que otra vez. Por suerte en mi feed no salen mucho. En mi feed salen más lo del vaso lleno al vaso vacío, pero estoy seguro que el vaso vacío, esa burbuja también está ahí. Es que para esa gente que lo ven desde ese punto de vista, vamos a hablar de la propia humanidad, ¿no? En la antigüedad las tierras se labraban con animales o incluso a mano. Ujú. Después vino el tractor, pero sigue siendo necesaria personas en la agricultura. O sea, Sí, el sí. avance tecnológico, o sea, el tractor más bien ayudó a ser más productivos, fuera un poco más fácil para los humanos, pero sigue siendo. Incluso hay tractores hoy en día que se manejan de forma remota, o sea, ni Ujú. siquiera necesitan un humano, pero Sí, siguen siendo necesarias las personas en la agricultura. O sea, ese temor es un poco, obviamente, como hemos conversado en otras ocasiones, hay posiciones que van a desaparecer, claro. pero van a surgir nuevas oportunidades dentro de todo esto. Porque esta misma tecnología de la que estamos hablando en este momento, ok, no necesitas ya, digamos, tener un team de programadores para desarrollar un proyecto, pero igual vas a necesitar una persona capaz de comunicarse con esta herramienta. Yo siempre insisto en lo Ujú. mismo porque es una experiencia que tengo personal. Al final, si quieres obtener mejores resultados, tienes que adaptarte a estos tiempos y necesitas conocer la tecnología para poder interactuar con ella. No es que va a desaparecer de todo digamos, los humanos. A un punto las automatizaciones y eso van a facilitar todo el proceso, pero hay alguien que necesita, en primer lugar, crear esa automatización y en segundo lugar, validar esa automatización, porque es otra de las partes de estas herramientas. Quizás a un punto llegarán a ser tan eficientes o tan confiables que no necesitas validar tanto. Pero sí, nosotros lo hemos hoy, sabemos que a veces los resultados no son exactamente lo que necesitamos y siempre necesita del ajuste Sí, al sí, menos sí, en sí. este punto en que estamos. No dudo que a futuro todo eso cambie y ya no sea ni siquiera necesario validarlo, pero ahora sí. O sea, la calidad del output es realmente muy buena, pero también hay sus alucinaciones y sus pifias en los Sí, modelos y que siempre hay que supervisarlo. Hay que supervisar el output antes de. O sea, yo no le recomiendo a nadie que haga una automatización, por ejemplo, una automatización de marketing, que el AI tire para adelante correos automáticamente a los clientes sin supervisar. Eso yo no se lo recomiendo a nadie. Eso no se lo recomiendo a nadie. incluso a la hora de diseñar, o sea, de escribir código, de generar una aplicación sobre estas plataformas, sucede lo mismo. O sea, tú necesitas tener un background de cómo funciona, porque ahí viene lo otro, ¿no? Ok, yo quiero, digamos, un blog, yo quiero Ujú. desarrollar un blog para un nicho X, pero si tú no tienes todo un concepto en cuanto a experiencia de usuario, o sea, todo lo que necesitas para pedir o que te lo desarrolle, Ujú. pues igual no vas a obtener los resultados esperados. Claro, claro. Que es lo que los analistas y la gente en Silicon Valley le llama el taste. O sea, que tienes que saber lo que vas a hacer y tienes que tener el gusto para construirlo de una forma que tu público lo entienda, que esto no es muy sencillo en el software. Tú puedes tener No sé, un modelo mental que tiene la empresa, no siempre coincide con el modelo mental que tienen los clientes. exacto. Que es un problema muy importante, por lo menos en el software enterprise, es un problema muy importante, que hay software que la empresa tiene que cambiar su modelo mental y su forma de operar para adaptarse al software. Que se dice increíble, pero la gente tiene que saber que es así. Sí, eso sucede mucho. Eso sucede mucho. Incluso hay software actualmente que están en uso que son muy interesantes, pero la curva de aprendizaje es brutal. Cualquier Ujú. persona media. O sea, claro, esto sí lo he notado que obviamente producto quizás del estudio que hacen las compañías se ha ido, o sea, los software más modernos sobre todo, han ido cambiando el pensamiento, ¿no? O sea, se adaptan más para que, digamos, un usuario con un conocimiento menor pueda
utilizar su herramienta. Claro. Y en gran medida eso está sucediendo mucho con todos estos temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, como Cursor, extremadamente fácil de usar. No necesitas tener un conocimiento muy avanzado. Sencillamente haber usado cualquier de estos chats y interactuar con él. Bien simple. Sí, claro. Que para la gente, o sea, no estamos diciendo que, que no haya curva de aprendizaje, porque si hay alguien que nunca ha hecho una aplicación web en su vida, carga Cursor, le pone un prompt, te la va a mostrar en tu browser local que está corriendo, pero no vas a tener la menor idea de qué significan los ficheros, ni qué tecnología está usando, Exacto. ni cómo llegaste a los resultados. Que también, volviendo al caso de Lovable, en el Lovable tú estás esa capa que tú tienes acceso en Cursor, que tú puedes ver los ficheros, puedes modificar los ficheros, está un poco abstraída en Lovable. O sea, no, como está diseñado el producto, tienes acceso directamente a los ficheros y los puedes hacer, los puedes modificar, etcétera, etcétera. Puedes programar tú arriba. Y la inteligencia artificial incorpora tus modificaciones y construye arriba de eso, pero no es como está diseñado el producto. El producto está diseñado que esa capa tecnológica sea una abstracción que la gente no tenga que preocuparse por eso. Exacto. Pero bueno, y ahí depende de la calidad de la generación de que sea capaz de hacer el producto. O sea, si tú no quieres acceder, o sea, si tú no necesitas acceder al código, pues se supone porque es que él te generó exactamente lo que tú Exactamente. querías. Y no siempre es así. El otro día estaba viendo un No, video, una parodia de alguien que decía, bueno, ponme Lowell o Cursor, da lo mismo. Ponme el cuadrito rojo adentro del frame. Ah, sí, ahora está el cuadrito rojo dentro del frame. Ahora me sacaste el azul. Ponme el cuadrito azul delante del frame. Pero ahora me sacaste el amarillo. Ponme el cuadrito azul, el amarillo y el rojo dentro del frame. Pero ahora me quitaste el frame. Bueno, a mí me sucedió, de hecho, me sucedió la semana pasada, pero no exactamente con LOL, sino fue con Cursor. Tenía, o sea, estaba arreglando el menú mobile de una aplicación, o sea, diseñándolo más bien, y Ujú. cuando lo hacía eso, pues me dañaba otra parte de la aplicación. Decía, ok, pero hazme las dos cosas, quiero esto, y cuando iba de nuevo a la prueba, pues volvía a modificar otra cosa que ya la tenía 100%. Entonces Sí. a veces estos detalles son los que... A ver, yo me imagino que a un punto estamos en medio de herramientas que se están desarrollando Ujú. y, y obviamente era lo que hablábamos con Dali, ¿no? Se demora, pero es algo que Que lo acaba hace de bien. salir, básicamente lo hace bien y acaba de salir. Ujú. Probablemente a futuro todo esto cambie, ¿no? Y me imagino que con Sí. estas herramientas suceda lo mismo. Estamos hablando de herramientas que tienen meses de edad, meses literalmente de edad. Anteriormente, para que un producto se consolidara en el mercado, necesita años y años de marketing y años de convencer a los clientes y años de mostrar valor, sobre todo de mostrar valor de ese producto para que se entablara en el mercado. Ahora estos productos nuevos en cuestión de semanas, en cuestión entablado. Definitivamente. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy y hemos hablado de la nueva herramienta de generar imágenes de OpenAI, DALL-E 3, que está muy espectacular como estábamos discutiendo. Hablamos también de las controversias de DeepSeek, si realmente gastaron los 5.6 millones en estrenarlo o fue más caro, o están mintiendo, o si usaron data de OpenAI para entrenar su modelo. Y también hablamos de Lovable, que es una startup europea que están ganando millones y que resuelven el problema o uno de los problemas de llegar de idea a MVP muy rápidamente. Y si te interesan estos temas, pues síguenos en todas las redes. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en X, en YouTube, por ejemplo. El podcast completo va a estar en YouTube. Y nos vemos entonces la próxima semana para otro capítulo. Chao.